Bueno, vamos a dar una introducción sobre hormonas, que es el próximo tema que ustedes van a ver. En realidad, la problemática que hemos planteado desde un principio es en los organismos multicelulares, de qué manera nos podemos estar comunicando, podemos coordinar las actividades, podemos saber qué es lo que le está sucediendo a cada uno de los integrantes de este organismo multicelular. En ese sentido, es toda una problemática porque cada lugar tiene sus requerimientos y hay un sistema nervioso central que teóricamente debe dar respuesta a cada uno de los órganos, aparatos o sistemas, y de qué manera puede saber lo que está ocurriendo en cada parte. Entonces, por ahí el aparato digestivo tiene los nutrientes a su disposición, pero necesita el oxígeno. O, por ejemplo, en el músculo estriado, necesita la glucosa para poder activar o trabajar. En el aparato renal elimina desechos, está perfecto, pero necesita de oxígeno para que siga funcionando. Bueno, todas las necesidades, los requerimientos que tienen cada uno de los órganos o aparatos o sistemas requieren una coordinación, requieren que alguien se entere de que eso es verdaderamente lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, hace falta una comunicación celular. ¿Para qué? Esta comunicación celular es fundamental. ¿Para qué? Para que haya una respuesta adaptativa, homeostática, a cada nueva exigencia que se va presentando permanentemente en el organismo, y de esa manera poder coordinar un buen funcionamiento del organismo, de acuerdo a las necesidades. Habiendo una buena respuesta homeostática y coordinando el funcionamiento, eso da las señales necesarias, las señales saludables, para que se cumpla con los objetivos de la vida, que es crecer, reproducirse y morir. En este caso es para el crecimiento y la reproducción. Entonces es necesario, para que eso ocurra, que haya una información, una coordinación, que todo el mundo sepa lo que ocurre. Para eso la forma de comunicación que tenemos en el organismo son dos, esencialmente. Por un lado, la vía del sistema nervioso, que sería una conexión física, una conexión alámbrica, podríamos decir, a través de las vías del sistema nervioso. Entonces hay un receptor que recepta una información, ese receptor envía ese comunicado, esa información a través de las vías aferentes, vías nerviosas aferentes, llega a un centro donde se va a procesar, o un núcleo donde se va a organizar una respuesta determinada, y por las vías eferentes va a salir esa orden para que se dé esa respuesta a través de un efector, que sería de última lo que nosotros llamamos un reflejo, donde hay un receptor, hay vías aferentes, un centro o núcleo que coordina una respuesta, las vías eferentes y un efector. Muy bien. Esa sería una forma de comunicación y una forma de organizar respuestas homeostáticas, pero también hay otras que son inalámbricas, podríamos decir, que serían a través de mediadores químicos. Estos mediadores químicos que se liberan y se producen en glándulas, son lo que llamamos hormonas, viajan vía sanguínea, es una de las formas, pueden ser otras distintas también, van a llegar a un órgano blanco, que es el que va a generar la respuesta, porque es el que tiene el receptor específico para esa hormona, y genera una respuesta específica a la necesidad que el organismo tiene. Entonces, acá tendríamos dos formas de podernos comunicar y coordinar respuestas. Una sería a través del sistema nervioso y otra sería a través del sistema que vamos a llamar endocrino, que sería a través de estos mediadores químicos. Hay este sistema endocrino, que serían las hormonas. Hay una transducción de una señal, como si fuera un ejemplo de un teléfono. Un teléfono, en este caso, es un teléfono alámbrico, ¿no es cierto? Donde uno emite un sonido, ese sonido que uno emite viaja por un cable, llega al otro interruptor y se traduce viaja como señales eléctricas, y se traduce en un sonido, que es el que uno escucha, que debe responder a lo que se estaba diciendo desde la otra punta del teléfono.
bueno, ahora sería, en los celulares sería a través de ondas, ¿no es cierto? Como una radio funcionaría, que es lo mismo, o sea, hay una traducción de esa señal. Y en la parte hormonal a veces existe un efecto parecido, donde hay una hormona que se une a un receptor que puede estar que está en una célula, en el órgano blanco, y genera una, una respuesta intracelular, una traducción de esa señal para que la célula produzca la respuesta necesaria. Ese sería el sistema endocrino. Entonces, en el sistema nervioso, la traducción es desde por ejemplo, en este caso sería la señal sonora, una estimulación nerviosa, o hay una decodificación de ese sonido, y que dice lo que la señal sonora estaba enviando. Y muy bien, o sea que hay, en este proceso, hay una traducción de una señal que también es eléctrica entre la señal sonora, la estimulación nerviosa y la vía eferente, que es a donde va a llegar finalmente esa información, ese estímulo. O sea que ese estímulo está recibido por receptores que pueden ser dendritas o el mismo cuerpo neuronal o axones. Por donde ingresa ese estímulo hay una vía aferente, un neurotransmisor, que es un compuesto químico que se va a liberar en el motor terminal de esa vía nerviosa aferente, y puede dar en un centro, puede terminar en un centro o en un receptor o en otro axón, pero esa vía eferente va a liberar también un neurotransmisor y va a generar un efecto determinado. Ese es el mecanismo del sistema nervioso. En cuanto al sistema endocrino, tiene una forma parecida, pero no hay un conductor físico, o sea, no hay un nervio no hay un axón, no hay un cuerpo neuronal, no hay una dendrita, sino que son compuestos químicos que viajan en general vía sanguínea, por eso es endocrino, y son sustancias químicas, que serían las hormonas. Por lo tanto, también hay un estímulo, hay una secreción hormonal, esa viaja, llega al órgano blanco, que tiene un receptor específico, y puede de ahí directamente generar una respuesta según donde esté ubicado el receptor, si está en la membrana o está dentro de la célula o en el núcleo de la célula, o puede que haya ese receptor, si está en la membrana, hay una proteína que sería la que traduce esa señal, un modulador de esa señal, es el transductor de la señal, que se llama proteína G, y que genera un segundo mensajero intracitoplasmático, que es el que va a dar la respuesta determinada a ese estímulo que produjo esa hormona. Como mediadores químicos en la comunicación dentro del organismo, tenemos los neurotransmisores, que dijimos ya que son los que se liberan en las terminaciones nerviosas, y eso va a generar una respuesta o en otras neuronas, o un núcleo, un centro, un complejo neuronal, o un músculo, por ejemplo, o una glándula, o en un efector que va a producir la respuesta de que ese neurotransmisor está señalando. Hay citoquinas, que son, algunas nosotros ya hemos visto en los procesos inmunológicos, en los procesos inflamatorios, las citoquinas, que son compuestos químicos que van a dar señales que pueden liberarse en el líquido intercelular, o en el líquido extracelular de conexión, donde están inmersas las células, por ejemplo, y pueden dar un estímulo sobre otras células que generan determinadas respuestas, o a veces pueden viajar también inclusive vía sanguínea a otros lugares, ¿no es cierto?, y generar también una respuesta. Y las hormonas, que son las que nos vamos a dedicar ahora, son compuestos químicos que tienen determinadas características. Una definición que podríamos decir que tal vez es la que más nos ayuda a entender qué es una hormona, que es la que enuncia Guillemin, que dice que es cualquier sustancia liberada por una célula que actúa sobre otra, que puede ser cercana o lejana,
independientemente de su particularidad, singularidad, de su ubicuidad o de su origen, o de la vía empleada para transportarse, sea esta circulación sanguínea, el espacio líquido intersticial, o a través de un flujo axónico, y ahí incluyen las neuronas, las hormonas, los neurotransmisores y la citoquina. Esos serían los mediadores químicos. Pero las hormonas tienen particularidades que nos permiten diferenciarlas de las citoquinas. Las citoquinas dijimos que generalmente son proteicas, regulan la función de las células y hay una comunicación intercelular, que eso es muy importante, sobre todo a nivel neuronal en el sistema nervioso central, pero también a nivel inmunológico, que nosotros ya lo hemos visto. Y bueno, según quien los produce, cambian su nombre. Por ejemplo, linfoquinas son las producen los linfocitos, monoquinas que producen los monocitos, o las interleuquinas que generalmente le producen células hematopoyéticas. De ahí tenemos, bueno, hay un interrogante que es la eritropoyetina, si es una interleuquina o es verdaderamente una hormona. Bueno, es una disquisición que tiene una importancia relativa. Lo más importante es saber qué hacen, ¿no? Y esto actúan, muchas de estas, la mayoría de las citoquinas actúan sobre los procesos de inflamación, de la inmunidad y en algunos casos procesos de homeostasis también. Los neurotransmisores, la diferencia que hay fundamental es que se liberan ahí, en el botón, en la terminación sináptica del axón, y ahí se libera. Y entonces ese es un neurotransmisor. No entra en el torrente sanguíneo en vía sistémica, sino que actúa in situ, en ese lugar donde se liberó. Entonces son mensajeros químicos secretados por neurona en la sinapsis, la placa motora, o puede ser sobre una glándula, y actúa ahí, in situ, y modifica la actividad generalmente eléctrica o la transmisión sináptica, pero ahí, en ese lugar, es donde van a actuar, no entran vía sistémica. Entonces, hay algunas sustancias que son neurotransmisores, pero que también pueden estar actuando como hormonas, como por la adrenalina, la noradrenalina. Una cosa es la que se libera, la noradrenalina que se libera en la terminación sináptica del sistema nervioso simpático, eso es una cosa. Y otra cosa es la noradrenalina que produce la glándula adrenal y que va vía sistémica. O la adrenalina que se libera en terminaciones sinápticas del sistema nervioso simpático en algunas zonas del sistema nervioso central, actúa como un neurotransmisor. Y otra cosa es la adrenalina que viene de la glándula adrenal, que se va vía sistémica, entra al torrente sanguíneo, va a todo el cuerpo. Son hormonas verdaderamente, pero que en un lugar se comportan como neurotransmisor y en otra parte se pueden estar comportando como una hormona porque va vía sistémica. Entonces, como neurotransmisores, los más conocidos son, por un lado, las aminas biogénicas, como la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, dopamina, serotonina, histamina, entre otras y aquellas que son aquellos aminoácidos, como la glicina, el aspartato, el glutamato, algunos nucleótidos, como el ATP, la adenosina, péptidos, como los opioides, endógenos, ¿no? Por supuesto, la hormona antidiurética o la oxitocina, que son producidos por neuronas y liberadas en la neurohipófisis. Y algunos gases, como el óxido nítrico, el monóxido de carbono, se comportan como neurotransmisores. Y las hormonas, y ahí venimos a una definición un poco más complicada, podríamos decir que son sustancias producidas por glándulas o tejidos y son mediadores químicos también, pero actúan a distancia, viajan, se vuelcan al torrente sanguíneo y viajan vía sistémica. En general, no todas. Y producen un efecto en aquella célula que llamamos célula diana, que es la que tiene los receptores específicos para determinada hormona. Entonces así podríamos clasificar a las glándulas que producen estas hormonas como autócrinas
cuando se vuelca al líquido intersticial y tiene efectos sobre sí misma, o parácrina porque tiene efectos sobre otras células que están en el lugar, donde puede tener una acción ese líquido intersticial. Entonces ahí decimos que tiene un efecto parácrino o un efecto autócrino sobre sí misma. Y las otras son las que endócrinas, que son las que se vuelcan al torrente sanguíneo, y esas son las hormonas que van a generar efecto a distancia, como decía acá, porque se vuelca al torrente sanguíneo. Y también hay algunos mediadores químicos que tienen un efecto yuxtacrina, que es de conexión entre células directamente. O sea, son proteínas que se unen con un receptor de la otra célula que está al lado, y hay una transducción transmembrana de una información y genera una determinada respuesta. Estas serían las yuxtacrinas. Bueno, no les voy a dar mucha bolilla a esto, pero por lo menos para que les quede, hay cuál es la clasificación química de las hormonas. Son aquellas polipeptídicas o proteínas, como decíamos la oxitocina, la antidiurética, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la hormona liberadora de tirotrofina, de corticotrofina, en fin. Hay muchas hormonas que tienen una estructura química que es un polipéptido o una proteína, por lo tanto, no pueden ingresar a una célula. Entonces eso ya nos dice que los receptores para este tipo de hormonas son receptores que van a estar en la membrana celular. Están las aminas, que habíamos nombrado algunas, como la adrenalina, la noradrenalina, que sin embargo, pudiendo ingresar a la célula, los receptores los tienen en la membrana. Es una particularidad. Nosotros ya habíamos visto receptores de tipo beta y alfa adrenérgico y sus subunidades, beta 1, beta 2, etc. Y así con alfa 1, alfa 2, que generan una respuesta distinta. Son receptores que están pero en la membrana, y la respuesta intracitoplasmática es diferente, ¿no es cierto? Si bien la amina, o sea, la hormona o el neurotransmisor que se libere sea el mismo, la respuesta es diferente según el tipo de receptor de membrana que tenga para este tipo de aminas, ¿no es cierto? La dopamina, la triiodotironina o la tiroxina, que sería la tetraiodotironina, que tienen receptores, pero en el núcleo de la célula o inclusive en la mitocondria. Pueden ingresar, por lo tanto, a la célula perfectamente. Y los esteroides, que también ingresan a la célula sin ningún tipo de problema, porque son solubles, porque derivan del colesterol, y sabemos que la estructura de la membrana celular es lipoproteica, por lo tanto pueden atravesar la membrana celular sin ningún tipo de problema, no solamente por tamaño, sino por característica química. Y ahí tenemos, bueno, los corticoides, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, la aldosterona, e inclusive la vitamina D, la 1,25 D3, que es un derivado del colesterol, que si bien es una vitamina, y la diferencia estaría entre una vitamina y una hormona, de que la vitamina son aminas vitales, de ahí viene el nombre de vitamina, pero que se incorporan con la dieta, y luego en el organismo pueden tener algún nivel de activación y transformación. Es el caso de la DT, pero esta actúa con receptores específicos. Entonces está ahí complicado poder diferenciarla como si fuera una hormona. Lo mismo que pasa con la renina, que en realidad tiene una actividad enzimática y la secretan células. Y bueno, decir si es una hormona o no es una hormona es complicado también, pero tanto no importa como que sí importa saber cómo funciona. Y los eicosanoides, como las prostaglandinas, que hay muchas prostaglandinas, que son importantes, estas derivan del ácido araquidónico, ustedes ya lo habrán visto en química biológica, y son muy importantes, que en realidad reciben el nombre de prostaglandina porque se descubrieron en la próstata por primera vez, y por eso el nombre de prostaglandina, pero la producen muchas células en el organismo, y sobre todo en todo lo que es el sistema endotelial, ¿no? Que es muy, muy importante, y donde se generan respuestas muy finas y múltiples que cada vez se van estudiando y conociéndose más. ¿Cómo actúan estos receptores? Bueno, dijimos que
ahí puede haber distintos tipos de receptores. Puede haber receptores que estén en el interior de esto sería la membrana celular, que estén en el interior de la célula, y entonces estos tendrían que ser hormonas que puedan atravesar la membrana celular y unirse al receptor, como las hormonas tiroideas, como los esteroides en general. Pueden tener eh, transportadores receptores en la membrana, y ahí se ligan, y tienen que ver estos con el movimiento de iones, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, dopamina, serotonina, en fin, hay varias de hormonas que actúan como neurotransmisores y que también actúan sobre receptores de membrana, por eso es que es tan difícil poderlas catalogar. Y abren o cierran canales, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que ese sería uno de los efectos de cómo actúan para inhibir o excitar a determinadas células, como lo hace la noradrenalina, la adrenalina, la acetilcolina, que ese sí es un neurotransmisor. Y otras son aquellas hormonas que, no pudiendo ingresar a la célula, tienen receptores de membrana, que son proteínas, que es un tipo de proteína que se llama proteína G, y que cuando se le une la hormona a esta proteína G genera una señal a través de un segundo mensajero intracitoplasmático. Estas son las que llamamos los receptores de tipos metabotrópicos. O sea, que no son los que tienen que ver con iones, como los ionotrópicos, pero sí tienen que ver con que hay un segundo mensajero, una segunda señal intracitoplasmática. Vamos a poner un ejemplo. La aldosterona. La aldosterona, nosotros ya lo hemos visto en riñón, es una hormona producida por la corteza de la glándula adrenal, es un derivado del colesterol, es un esteroide, es un mineralocorticoide porque regula justamente la reabsorción de minerales a nivel del túbulo contorneado distal principalmente, pero como es un derivado del colesterol no tiene ningún problema, entonces atraviesa la membrana con facilidad y se encuentra con un receptor citoplasmático. Y ese receptor citoplasmático es el que lo conduce al núcleo y genera la activación o la expresión de un gen, y ese gen, por ejemplo, activa a un ARN mensajero y desencadena la síntesis de un determinado, por ejemplo, receptores o transportadores de membrana, como por ejemplo la bomba sodio-potasio, potasio-protónica, o inclusive la síntesis de los canales epiteliales de sodio epiteliales para la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal e inclusive en el túbulo conector y en la primera porción del túbulo colector. Entonces, lo que hace esta hormona es ingresar a la célula, se une a un receptor citoplasmático, ese lo conduce al núcleo, activa una expresión génica para que determine la síntesis de un determinado, por ejemplo, una TPasa sodio-potasio, o un canal epitelial de sodio, los NAC. Ese sería, por ejemplo, un mecanismo de acción. Hay receptores, otro tipo de receptores intracelulares también, que son diferentes, como que actúan sobre otro tipo de esteroides, como los glucocorticoides, también, y que tienen una respuesta, bueno, uno era los que mencionamos recién, que fue un ejemplo con la aldosterona, pero ocurre con la progesterona, con andrógenos, con los glucocorticoides también. Pero hay otros receptores que están pueden estar en el núcleo o pueden estar inclusive en la mitocondria, como son los que actúan sobre la T3 y la T4, las hormonas tiroideas, y están también en el núcleo. Y esto es una diferencia importante, por ejemplo, para el caso de los estrógenos. Son receptores que están a nivel del núcleo y que determinan la expresión o la activación de determinados genes para una respuesta determinada. Estos receptores citoplasmáticos, muchos de ellos, actúan se une la hormona, ese receptor citoplasmático que está unido a una proteína HSP, que es una proteína que se llama de shock térmico, y esta forma está inactivado, y cuando se une la hormona se libera esta proteína,
esta proteína de shock térmico, y ahí genera una forma activa, y ahí se produce la respuesta a nivel del núcleo para lo que sea. La respuesta que tenga que ser. La transducción de la señal generalmente es a través de proteínquinasas, como por ejemplo la proteínquinasa A, o la proteínquinasa C, o la proteínquinasa G, según la hormona, genera una respuesta diferente. La activación de esta proteína G, que es el traductor de membrana, que ahora vamos a ver un poquitito cómo funciona, puede activar una proteínquinasa A. Por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. En el caso del glucagón, que es una hormona producida por el páncreas, el glucagón lo que hace es unirse a un receptor de membrana. Al unirse el glucagón al receptor de membrana, este receptor de membrana acopla a esa proteína G que decíamos que estaba inactiva. Esa proteína G, que es ustedes lo han visto en química, esto ya es un trímero formado por una fracción gamma, una alfa y una beta, y que tiene unido GDP. Al unirse el receptor, la unión que sería la hormona glucagón, con el receptor para el glucagón, se acopla a la proteína G inactivada, y lo que hace es tomar fósforo, y entonces de ahí desacopla una fracción que es la fracción alfa con GTP. Y esta fracción alfa, por ejemplo, en este caso, que es el caso del glucagón, activa a una adenilato ciclasa, que lo que hace es transformar AMP en AMP cíclico. El AMP cíclico se pega a una proteínquinasa A que estaba inactiva, y la transforma en una proteínquinasa A activa, y eso desencadena una respuesta de fosforilación intracitoplasmáticos, por ejemplo, en este caso, y con la consiguiente liberación de glucosa, por ejemplo. Entonces el glucagón, a través de un mecanismo que después lo vamos a ver, o lo van a ver con sus profesores en sus clases, más específicamente cómo es el funcionamiento, pero esto sería una síntesis de la respuesta. Entonces sería la hormona glucagón que se pega a un receptor, el receptor más la hormona se conjuga con o se pega a la proteína G inactivada que tenía GDP. Esta proteína G inactivada une fósforo, transforma el GDP en GTP, y ahí se desacopla la fracción alfa. Y la fracción alfa desacoplada con GTP activa a una adenilato ciclasa, y eso transforma AMP en AMP cíclico, que sería el segundo mensajero. Este segundo mensajero activa una proteínquinasa que estaba inactivada, y esa proteínquinasa activa desencadena una respuesta, en este caso de fosforilación de determinadas y activación de determinadas enzimas, para que finalmente se libere glucosa, pueda salir glucosa de la célula y aumentar la glucemia para esa necesidad. La insulina, que es otra enzima también proteica, también producida por el páncreas endocrino, genera una respuesta con un mecanismo semejante, pero la respuesta intracelular es diferente. O sea, es igual, la insulina se une al receptor, la insulina más receptor se pega a la proteína G inactivada con GDP, hace que tome fósforo, se transforma en GTP, por lo tanto desacopla la fracción alfa. Esta fracción alfa desencadena una respuesta intracelular diferente, y bueno, también en este caso con calmodulina, calcio, que sería, bueno, activa una proteínquinasa C, y el calcio intracitoplasmático es el que se transforma en la liberación de ese calcio, va a transformarse en el segundo mensajero intracitoplasmático, y que, bueno, da una determinada respuesta que ya cuando veamos función de la insulina se va a ver con más detalle, pero esto en términos generales. Y por último, los que activan sobre la proteínquinasa G, que es, por ejemplo, la hormona natriurética trial, o el péptido natriurético atrial, que, bueno, se une a un receptor de esta proteína de membrana, que la fosforila también, se desfosforila, pasa de GTP a GMP, y la respuesta que va a dar es la activación de una proteínquinasa G, y esa proteínquinasa G, como todas,
termina generando fosforilación de proteínas intracitoplasmáticas y así da la respuesta. Muy bien, entonces siempre tenemos la cuestión de la hormona que secreta una glándula que viaja, se une a un receptor que puede estar en la membrana o pueden estar en el citoplasma o puede estar en el núcleo y genera una respuesta determinada de la célula. Ahora bien, estos receptores pueden aumentar o disminuir, la expresión de los receptores se puede estar modificando. Cuando aumentamos el número de receptores, decimos que sensibilizamos para. Cuando uno dice, bueno, se sensibilizó para la acción de tal hormona, ¿qué quiero decir con eso? Que aumenté el número de receptores. O que la desensibilicé, quiero decir que disminuyó el número de receptores para tal o cual hormona. Los receptores se modifican, es muy dinámico y es muy rápido la expresión de estos receptores. Pueden disminuir rápidamente o puede aumentar también rápidamente. Una de las formas es cuando se une el receptor a la membrana, puede ocurrir un proceso de endocitosis, donde el receptor con la hormona unida, que estaba el receptor de membrana unido, se une a esa hormona, se produce la endocitosis, entra a la célula, por lo tanto, disminuye el receptor en la célula. Por lo tanto, ya no, otra hormona que en ese lugar no puede actuar porque no está el receptor. Y esa endocitosis de ese receptor inactiva, por ejemplo, la molécula, hay una inactivación de proteínas intracelulares de señalización y se produce la lisis del receptor. A veces puede ocurrir que haya algunos mecanismos que se recicla el receptor. Pero cuando estamos diciendo de que hay una disminución de la expresión de los receptores, uno de los procesos sería esto por endocitosis. Cuando hay una mayor expresión de los receptores, puede ser, por ejemplo, porque la hormona estimule, que se pega a un receptor, estimula la síntesis de más receptores para esa, o puede estimular la síntesis de receptores para otra hormona, como ya lo vamos a ver, el efecto que tiene los corticoides en el miometrio durante el proceso del parto, que sensibilizan para la acción de otra hormona, como es la oxitocina, y eso qué quiere decir, que hace que se sinteticen más receptores para la oxitocina. Y la progesterona, que hace el efecto opuesto, o sea, disminuye la cantidad de receptores para la oxitocina, o sea, disminuye la actividad del músculo uterino. Esta modificación de receptores es rápida y fíjese, puede pasar de 2000 a 100.000 receptores, o sea que es muy importante. Y esto es porque puede aumentar unas moléculas de señalización intracitoplasmática y eso me genera algunos cambios importantes. Bueno, si ustedes copian este link, yo no lo puedo hacer ahora, van a ver un videíto de cómo funciona la hormona de crecimiento, que hay endocitosis del receptor, y es muy interesante, está muy lindo. El videíto me pareció que está bueno, por lo tanto, copien el link y que yo no sé cómo hacerlo acá para ponerlo en este video para ustedes. Pero copien el link y vean el videíto donde se va a ver cómo se une la hormona de crecimiento a un receptor de membrana, porque es una hormona proteica, a un receptor de membrana, se introduce y genera una pérdida de receptor afuera, y una respuesta intracitoplasmática, que es lo que decíamos, cómo pueden estar disminuyendo. Entonces, nosotros decimos que los receptores se pueden regular. A veces la estimulación de una hormona genera la síntesis de más receptores, entonces potencia ese efecto, o a veces lo disminuye. Eso puede ser con ella misma o con otra hormona, y eso es lo que nosotros llamamos una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa. Bueno, espero que les haya gustado y que hayan entendido este videito. Nada más.